Transforma tus finanzas, haz crecer tu poder. La libertad empieza al creer. Hoy es el día, empieza a caminar. Con Oráculo 3D tú lo puedes lograr. Hola a todos y bienvenidos a Oráculo 3.0, vuestro podcast para entender la actualidad socioeconómica desde una perspectiva liberal. Sabemos que la libertad financiera es esencial y para eso hay que estar bien informados sobre lo que se cuece en el panorama fiscal. ¿Os habéis enterado de todos los cambios que vienen en 2025? Pues agarraos que vienen curvas. Hoy vamos a desgranar las novedades y subidas de impuestos que se avecinan para que podáis planificar vuestras finanzas con conocimiento de causa. Efectivamente, el 2025 viene cargadito de novedades fiscales, nuevos impuestos, subidas en los de siempre, un buen meneo al bolsillo que conviene analizar con lupa para entender cómo nos va a afectar a todos. Empecemos por lo más llamativo. Dos impuestos totalmente nuevos que entran en juego. El primero afecta a los vapeadores. A partir de ahora, los líquidos para cigarrillos electrónicos y productos similares tendrán un impuesto que variará según la cantidad de nicotina. Es interesante este movimiento. Parece que la idea no es solo recaudar, sino también desincentivar el consumo de este tipo de productos. Habrá que ver si funciona o si por el contrario se dispara la venta en el mercado negro. Desde luego es un riesgo a tener en cuenta. Y el segundo impuesto nuevo que nos espera es sobre el margen de intereses y comisiones de los bancos. Ojito con esto porque la cosa se pone seria. Tipos progresivos que van del 1% al 6%. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto podría afectar el coste de los servicios bancarios para el consumidor? Es una posibilidad. Lo que está claro es que este impuesto impacta directamente en la rentabilidad de las entidades financieras. ¿Cómo repercutirá esto en la economía en general? ¿Veremos un encarecimiento de las comisiones? Son preguntas que habrá que seguir de cerca. Sin duda. Y hablando de subidas, los impuestos de siempre también vienen con sorpresas. El IVA, por ejemplo, va a experimentar cambios que notaremos todos en la cesta de la compra. Los alimentos básicos como el pan y la leche subirán al 4%. Las pastas y aceites de semillas al 10%. Y ojo, la electricidad vuelve al 21%. Este aumento del IVA es un tema delicado. Siempre genera debate sobre su impacto en la inflación y en la capacidad adquisitiva de las familias, especialmente las que tienen rentas más bajas. ¿Es una medida eficaz para aumentar la recaudación o un golpe directo al bolsillo del consumidor? Ahí queda la pregunta. Y siguiendo con los aumentos, toca hablar de los impuestos especiales. Esos que gravan productos como el alcohol y el tabaco, y ahora también los cigarrillos electrónicos. Subidas que, según el gobierno, buscan reducir el consumo de estos productos. ¿Tú qué crees? ¿Conseguirán el objetivo? ¿O simplemente empujarán a la gente al mercado negro o a comprar en el extranjero? Es un debate complejo. Por un lado está la intención del gobierno de controlar el consumo y recaudar más. Por otro, la realidad del mercado y la capacidad de los consumidores para encontrar alternativas más baratas. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona la situación. Totalmente. Y ahora centrémonos en el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los que ganen más de 300.000 euros al año verán cómo su tipo impositivo sube del 28% al 30%. Una medida que sin duda afectará las decisiones de inversión de los contribuyentes con mayores ingresos. ¿No te parece? Sí, es un cambio significativo que podría tener consecuencias en la inversión y en la economía en general. Es importante recordar que no solo los más ricos pagan IRPF, sino que este impuesto afecta a la mayoría de los trabajadores. Exacto. Y hablando de empresas, el impuesto de sociedades también viene con novedades. Por un lado, se reintroducen límites en la compensación de pérdidas pasadas, lo que podía afectar a las estrategias financieras de las grandes empresas. Y por otro, se reducen los tipos impositivos para microempresas y pymes, una medida que parece buscar impulsar el crecimiento de este sector. Es una forma de intentar equilibrar la balanza. Por un lado, se busca aumentar la recaudación con medidas que afectan a las grandes empresas. Por otro, se intenta facilitar la vida a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente generan empleo y dinamizan la economía. Y no nos olvidemos del nuevo impuesto a la basura que se aplicará en municipios de más de 5.000 habitantes. Parece que nadie se libra de la subida de impuestos en 2025. Cierto. Pero antes de alarmarnos, creo que es importante analizar con detenimiento el impacto real de todas estas medidas. Hay matices que pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, en el caso del impuesto de sociedades, la reducción de tipos para pymes y autónomos es un punto positivo que podría favorecer el emprendimiento. Precisamente a eso iba. Más allá de los titulares, hay detalles que pueden cambiar la perspectiva. Por ejemplo, ¿qué nos puedes contar sobre los cambios en el IVA para alquileres de corta duración? Parece que los alquileres de menos de 30 días en zonas con escasez de vivienda van a estar sujetos al IVA. ¿Cómo crees que afectará esto al turismo y a plataformas como Airbnb? Es una medida que busca regular un sector en auge, pero que también podría tener consecuencias imprevistas. Por un lado, podría encarecer los alquileres turísticos, afectando la competitividad de ciertas zonas. Por otro lado, podría desincentivar la oferta de este tipo de alojamientos.
agravando aún más la escasez de vivienda en algunas áreas. Es un tema complejo con muchas aristas. Desde luego, el panorama fiscal para 2025 se presenta complejo y lleno de incógnitas. Y recuerda, para estar al día de la actualidad socioeconómica desde una perspectiva liberal, no te pierdas Oráculo 3.0. Volvemos en un momento con más análisis sobre los cambios que vienen en materia fiscal. Y no solo se trata de nuevos impuestos o subidas, sino que también hay que hablar de las medidas antifraude que el gobierno pretende implementar. Así es cierto. Ese es otro punto importante. Se habla de aumentar los controles en los depósitos de combustible para evitar extracciones no autorizadas. ¿Cómo ves esto? ¿Realmente se puede controlar algo así de forma efectiva? Pues mira, la clave está en la tecnología y en la colaboración entre el sector público y privado. Sistemas de seguimiento, análisis de datos, son herramientas que pueden ser muy útiles para prevenir el fraude. Pero también es importante que las sanciones sean lo suficientemente contundentes como para disuadir a los que intenten saltarse las normas. Claro. Y hablando de tecnología, otra medida que me llama la atención es la obligación de las plataformas privadas de facturación electrónica de enviar copias de las facturas a un sistema público. En teoría, más transparencia. Pero ¿no te preocupa que esto pueda afectar a la privacidad de los datos y la burocracia que puede generar para las empresas? Es un tema que siempre genera debate. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de controlar y la protección de la privacidad. Los datos deben estar protegidos y su uso debe ser transparente y regulado. Y sí, la burocracia es un riesgo que hay que tener en cuenta. Hay que buscar sistemas eficientes que minimicen la carga administrativa para empresas y ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Y ahora, después de este repaso por las novedades fiscales, la pregunta del millón: ¿cómo nos va a afectar todo esto a nivel individual? Y a nivel social. A nivel individual. Creo que es fundamental que cada uno revise su situación financiera a la luz de estos cambios. ¿Cómo afectarán a tus impuestos? ¿A tus inversiones? ¿A tu presupuesto familiar? Es el momento de planificar, buscar asesoramiento si lo necesitas y tomar decisiones informadas. Desde luego. La información es poder. Y a nivel empresarial, ¿qué sectores crees que se verán más afectados? Sin duda, el turismo y el sector financiero son los que más cambios van a experimentar. Las empresas tendrán que adaptarse, buscar nuevas estrategias y asumir los costes que se deriven de estas medidas. Y a nivel social, ¿qué consecuencias podemos esperar? Es difícil predecir con exactitud, pero es probable que algunos de estos cambios influyan en el comportamiento de los consumidores. El aumento del IVA en productos básicos, por ejemplo, podría llevar a un mayor consumo de productos de menor calidad o a un aumento del gasto en el mercado negro. Y el impuesto a los alquileres turísticos podría tener un impacto en el turismo y en la gentrificación de ciertas zonas. Es decir, que el impacto va mucho más allá del simple hecho de pagar más o menos impuestos. Se trata de un entramado complejo que puede afectar a toda la sociedad. Exactamente. Las decisiones fiscales tienen un impacto profundo en la economía, en el comportamiento de las personas y en la configuración del tejido social. Por eso es tan importante estar informados, analizar los cambios con ojo crítico y participar en el debate público. Muy cierto. Conocer las reglas del juego es fundamental para jugarlo bien, y en este caso el juego es nuestra libertad financiera. Y recuerda, en Oráculo 3.0 estamos para ayudarte a entender la actualidad socioeconómica y tomar las mejores decisiones. Sí, totalmente. Y precisamente por eso estamos aquí hoy, para intentar arrojar un poco de luz sobre este complejo panorama fiscal que se nos avecina en 2025. Totalmente. Y para ir cerrando este deep dive, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a nuestros oyentes para afrontar estos cambios con éxito? ¿Cómo pueden prepararse para el 2025 y más allá? Pues mira, yo creo que lo más importante es la información. Conocer los cambios, entender cómo funcionan y cómo los afectan a cada uno de nosotros. A partir de ahí, planificar. Ajustar el presupuesto familiar, revisar las inversiones, considerar nuevas estrategias. Y por supuesto, no tener miedo de buscar ayuda profesional si es necesario. Un buen asesor fiscal puede ser un gran aliado en estos momentos de cambio. Muy buen consejo. Informarse, planificar y buscar ayuda si la necesitamos. Al fin y al cabo, como bien dices, la información es poder. Y hablando de poder, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para influir en las decisiones fiscales que nos afectan? Pues mira, la participación ciudadana es fundamental en una sociedad democrática. Informarse, debatir, expresar nuestra opinión, votar. Son herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacer que nuestra voz se escuche. Y no olvidemos que la libertad financiera y la prosperidad de un país dependen en gran medida de un sistema fiscal justo y eficiente. Absolutamente. Un sistema fiscal justo y eficiente, ese es el objetivo. Y para conseguirlo es fundamental que todos estemos informados y participemos en el debate público. Y con esto creo que hemos llegado al final de nuestro viaje por el laberinto fiscal. Hemos analizado en detalle los cambios que nos esperan en 2025. Nuevos impuestos, subidas en las existentes medidas antifraude.
Un panorama complejo, pero que no tiene por qué ser desalentador si lo abordamos con conocimiento de causa. Exacto. Con información, planificación y un poco de sentido común podemos afrontar los retos que se nos presenten y seguir construyendo nuestro futuro con libertad y prosperidad. Muy bien dicho. Y recuerda, si quieres estar al día de la actualidad socioeconómica desde una perspectiva liberal, suscríbete a Oráculo 3.0. Déjanos un comentario con tus impresiones sobre este episodio y dale me gusta si te ha parecido interesante. Hasta la próxima.